¿cómo puede recibir sabiduría del cielo? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago, capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿recuerdan el gozo que sintieron en su primer amor? No me estoy refiriendo a su primer amor carnal, sino a la pasión que sintieron cuando tuvieron su primera experiencia personal con el Dios vivo.
Yo nunca me podré olvidar de ese momento. Fue un momento tan crucial en mi vida que jamás lo podré olvidar. Claro, esta experiencia es diferente en cada persona. Sin embargo, todos los que en verdad han experimentado la gracia y el amor de Dios tendrán algo en común. Por ejemplo, se sentirá feliz al ver una cruz vacía en la calle, símbolo de su salvación, o al ver a alguien con una Biblia. En forma natural, sentirá que es un amigo. Les cuento algo. Hace muchos años, cuando íbamos a visitar a mis padres, mirábamos a través de la ventana del bus o del carro las cruces en la parte superior de las iglesias. Y eso nos alegraba mucho. También nos alegraba el simple hecho de ver a alguien con una Biblia, aun cuando no fuera miembro de la misma iglesia donde nos congregábamos en ese tiempo. Como les decía, si en verdad ha experimentado la gracia y el amor de Dios en su vida, podrá incluso conversar con aquellos con quienes antes ni se hablaba. Aún si otros lo critican, podrá simplemente sonreír. Incluso si al predicar el Evangelio se burlan de usted, podrá, a pesar de eso, regocijarse. Y si ve que otro hermano o hermana está creciendo espiritualmente o si otra zona está progresando más que la suya, no sentirá celos ni envidia, sino más bien se sentirá feliz por ello y felicitará a la líder que está a cargo. Y cuando vaya a la iglesia, deseará compartir con otros la gracia de Dios. A pesar que no tenga muchos recursos económicos, procurará, en la medida de sus posibilidades, ayudar a los demás a través de la iglesia. Siempre será más feliz dando que recibiendo. Incluso si transpira haciendo un trabajo voluntario para el Señor, se sentirá feliz por el solo hecho de servir en la obra de Dios y ayudar a sus hermanos en Cristo. Tal como dice la Biblia, tendrá esta clase de corazón que aun si alguien lo golpea en la mejilla, le ofrecerá la otra. Y si alguien le pide andar 1 milla, lo acompañará incluso 2 millas. Y eso será porque su corazón estará lleno del amor de Dios. Y si está lleno de ese amor, todo deseo egoísta por satisfacer su propia comodidad desaparecerá. Más bien, querrá compartir lo que tiene y servir a los demás. Y al hacer feliz a otros, usted también será feliz. Yo también me sentía feliz al dar. Y aún lo soy. Cada vez que doy algo a alguien, soy feliz. Doy aún sin tener mucho para mí. Eso me hace muy dichoso porque así ayudo a otros a salir de sus penurias y problemas. ¿Saben algo? Sería algo realmente maravilloso si pudieran mantener esa misma llenura del primer amor durante toda su vida cristiana. Pero la mayoría tiende a perder ese primer amor luego de cierto tiempo y el antiguo hombre o mujer vuelve a salir. Antes compartía lo que tenía con gozo con los demás. Sin embargo, ahora comienza otra vez a sentir que eso es una pérdida de tiempo y de dinero. Ya no ve bien a los que vienen a la iglesia solo a recibir y critica como egoístas a los que no dan. Incluso si comparte con otros lo que tiene y sirve en la iglesia, se sentirá triste y decepcionado. Aún podría llegar a pensar que usted es el único que se esfuerza y sirve en la iglesia de esa manera y que los demás se benefician de ello y que ni siquiera se lo agradecen. Hermano, si se da cuenta que todo lo que hace es simplemente calcular costo-beneficio por cada alma, podrá creer que usted es mezquino y tacaño con los demás. Sin embargo, si su fe crece a través de las pruebas y su corazón cada vez más se llena de la verdad, su nivel de generosidad igualmente aumentará. Cuando la palabra llena completamente su corazón, podrá tener ese corazón semejante al del Señor, que lo lleve a compartir y dar todo a los demás, incluso su propia vida. Este es el verdadero amor
que es producto de un corazón lleno de la palabra de Dios, que se manifiesta en bondad, tolerancia, prudencia y buen juicio. Hermano, si da a los demás, jamás perderá. Para los que tienen codicia, dar a otros les parecerá algo tonto e inútil. No obstante, la sabiduría que lo lleva a ser verdaderamente bendecido, esto es, para que el Dios Todopoderoso lo bendiga, está implícita en la bondad, prudencia, tolerancia y generosidad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que tenga esta clase de sabiduría que lo lleve a compartir todo con los demás y de esa manera Dios lo pueda bendecir abundantemente. Estimado público, en la última prédica les compartí que la sabiduría que viene del cielo debe ser bondadosa. Mencioné asimismo algunos ejemplos de esta bondad o compasión. La bondad, compasión o generosidad es la cualidad del corazón de ceder y conceder en todo, porque la palabra habita en su corazón y porque esa misma palabra lo ha hecho libre para actuar con esa bondad. Ahora, profundicemos un poco más en esa libertad que da el vivir por la verdad e igualmente en el concepto espiritual de ser razonable y tolerante que va unido al de ser bondadoso y compasivo. Juan capítulo 8, versículo 32 menciona, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, a los que no viven de acuerdo a la palabra, la verdad los incomodará. No obstante, para los que conocen la verdad y viven completamente de acuerdo a ella, eso los hará libres. Por ejemplo, si comete un crimen y está huyendo de la justicia, si ve un policía, se pondrá nervioso. Sin embargo, los que obedecen la ley no sentirán miedo al ver un policía. ¿Ha visto esta escena alguna vez? Un carro policía circula por una avenida y de pronto ve una línea de autos detrás de esa patrulla que no se atreven a rebasarla. ¿Saben por qué? Si se tratara de otro vehículo, hace rato que lo hubieran pasado, pero como es una patrulla, no lo hacen porque creen que van a sobrepasar el límite de velocidad permitido. Los conductores de los otros autos desearían que ese carro policía desapareciera. No obstante, los que siempre obedecen las reglas de tránsito no sentirán molestia alguna. Hermanos, la gente de bien incluso se sentirá segura al ver un policía, ya que podrán recurrir a él en caso de requerir ayuda. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es algo parecido. Los que viven conforme a la verdad saben que los mandamientos de Dios son producto de su amor y están hechos para su bendición. Por eso, no tienen miedo de Dios porque saben que Dios es amor. Por ejemplo, considere el mandamiento de guardar santo todo el día domingo para el Señor. Si no tiene la suficiente fe para hacerlo, sentirá que ese mandato es una carga, es decir, que es un fastidio. Sentirá que las prédicas o los versículos de la Biblia que se refieren a este tema son como agujas punzantes. No obstante, los que en verdad consagran todo el día domingo al Señor comprenderán la bendición y la paz que les traerá el cumplir con este mandato. Por eso, no se incomodarán al obedecerlo. Tal vez crea que perderá dinero si deja de trabajar el día domingo. Muchos pueden pensar así. Calculan de antemano cuánto pueden dejar de ganar si dedican todo el día domingo al Señor, pero los que obedecen la palabra de Dios se sentirán gozosos y felices de hacerlo. Si guarda el día domingo para el Señor, verá que no pierde. Más bien será de bendición para usted. Dios bendecirá y lo prosperará por 6 días y lo hará descansar el 7º. En la Biblia, Dios ha dejado un claro ejemplo de esto cuando dio el maná a su pueblo en el desierto. Dios les dijo de antemano la bendición que era trabajar solo por 6 días y dedicarle el 7º a él. Pero a los que recogían maná el día de reposo, ese alimento se les pudría. Los que consagran todo el día domingo al Señor comprenderán la paz y la bendición que es hacerlo, y por eso no les resultará molesto guardarlo. Aun si parece que pueden perder algo de ingresos, se sentirán felices por obedecer la palabra de Dios. Aun si no conocen la verdad, como obedecen la palabra de este Dios de amor, se sentirán alegres. Si conocen la verdad, amarán a Dios.
Y como obedecen su palabra, su espíritu y su alma prosperarán y así irán a una mejor morada en el cielo. Y como saben esto, se sentirán más felices. Yo, aun siendo un nuevo creyente, una vez que aprendí que debía consagrar todo el día domingo al Señor, lo hice inmediatamente. Cuando aprendí que jamás debía presentarme en su templo con las manos vacías, nunca lo hice así. Cuando me enseñaron que debía diezmar, lo hice. Y siempre di más del 10%, di el 20 o el 30%. Nunca calculé el diezmo exacto. Siempre dije sí y amén con fe a la palabra de Dios y la obedecí completamente. Eso es tener un corazón constante ante Dios. Y como siempre le di más a Dios, Él siempre me retribuyó con una sobreabundante bendición. Esta es mi fe. E incluso si Dios no me hubiera retribuido en esa medida, yo igualmente me hubiera sentido feliz porque sabía que todo lo que daba era para el reino de Dios. Eso de por sí ya me hacía feliz. Como les decía, los que guardan todo el día domingo para el Señor reconocen la soberanía espiritual de Dios y por eso Él los puede proteger durante toda la semana. Además, no tendrán pérdida financiera alguna por no trabajar ese día. Incluso ganarán más durante la semana. Dios les dará en 6 días el ingreso que hubieran obtenido en 7 días laborables y los librará de gastos inesperados. Como Dios los protegerá de toda enfermedad y accidente y los prosperará en todo lo que emprendan, no tendrán que gastar en medicinas. Esta es la promesa que Dios le da tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la absoluta y única verdad. ¿Cuántos lo creen? Pero, por sobre todo, su alma prosperará y podrá vivir una vida feliz y en paz. Por eso se sentirá libre al conocer y vivir por la palabra de verdad. Si hace esto, será verdaderamente libre. Para mí, al menos, nunca ha sido una carga vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios me ha protegido de toda prueba, accidente y enfermedad. Dios me ha protegido con sus ángeles y huestes celestiales. Y como lo hace, yo me siento siempre feliz. Digamos que usted va a un vecindario peligroso. Sabe que es aventurado caminar por ese lugar solo. Si deja su carro estacionado allí, lo más probable es que le rompan la luna y le roben algo. Sin embargo, tiene que ir a ese lugar. Naturalmente, sentirá miedo de ir solo, pero si va con unos guardaespaldas, se sentirá seguro. Los guardaespaldas le habrán dado seguridad y se moverá libremente por ese vecindario. La libertad que da la verdad es algo parecido. Si vive de acuerdo a la palabra, el Dios Todopoderoso lo protegerá. Sí, lo hará. Un ángel protector lo cuidará. Lo cuidará del diablo y de Satanás. ¿Se imagina la paz que tendrá? No sentirá temor alguno. No podrá sentirlo, porque el Dios Todopoderoso estará con usted. Sí, hermanos, el Dios Todopoderoso lo cuidará y lo protegerá de todo mal. Otro ejemplo, si se despoja del odio, entonces sentirá paz en su corazón. Los que ya se han despojado del rencor sabrán a lo que me refiero. Si odia a alguien, en especial si usted es cristiano, su corazón no podrá estar en paz. La palabra de Dios le dice que debe amar incluso a sus enemigos. Usted debe decidirse a vivir una recta vida cristiana y para ello deberá orar y ayunar para desechar ese odio de su corazón. Pero si se da cuenta que eso no basta, que aún tiene odio en su interior, deberá continuar orando y ayunando hasta despojarse de esos malos sentimientos. Deberá transformarse en alguien que puede amar espiritualmente a otro a quien antes odiaba. ¿Se imaginan lo feliz que será? Ya no odiará.
solo apreciará y querrá a los demás. Sin embargo, no muchos optan por este camino. Hermano, no se deje engañar. Despójese de ese peso innecesario que está cargando. Deseche toda arrogancia. Deseche todo orgullo. Si es altivo y soberbio, no podrá convivir con los demás. Sentirá que cualquier cosa hiere su orgullo. Antes discutía debido a que tenía odio, tenía problemas con otros. Su corazón se afligía y venía ante Dios para pedirle perdón. Pero si se despoja de ese atributo de la carne llamado odio, se sentirá feliz. Se sentirá tan feliz que se preguntará por qué le ha tomado tanto tiempo despojarse de eso. Mi hermano, la verdad lo hará libre del yugo del pecado y de la carga del pecado. Si oye y obedece la palabra de Dios, llegará a ser verdaderamente libre. No se sentirá limitado ni constreñido. Más bien, sentirá una libertad sobrenatural. Si se despoja de las diversiones mundanas, entonces la verdad lo hará libre. Un ejemplo. Digamos que a usted le gusta ver televisión. Ahora bien, suponga que deja de hacerlo. ¿Se imagina todo el tiempo libre que dispondrá para leer y meditar en la palabra de Dios, para consolar a otras almas y guiarlas al camino de la salvación? Y verá todas las bendiciones que recibirá. Podrá despojarse de sus malos hábitos y de su mal carácter. Hermanos, no hay casi nada bueno que ver en la televisión. La mayoría son programas cargados de sexo, violencia y palabras soeces o groserías. Todo eso ingresa y se graba en su cerebro. Podrá incluso pegársele el mal hábito de hablar lisuras sin darse cuenta de ello. Si entiende esto y se decide a dejar ese mal hábito, ¿se imagina lo mucho que a Dios le agradará verlo orar diariamente en su iglesia o verlo escuchar una prédica de su pastor? Así, usted se llenará de gozo y su espíritu y su alma prosperarán y además tendrá salud. Si entiende esto, podrá dejar de ver televisión y despojarse de esos malos hábitos, y así podrá vivir en la verdad. Hermano, a mayor nivel de verdad, mayor libertad tendrá. Se sentirá cada vez más feliz, agradecido y gozoso que cuando veía televisión. Si llega a despojarse de todo esto, entonces el verdadero gozo llenará su corazón. Sentirá esa paz y felicidad que solo Dios y la llenura del Espíritu Santo le pueden dar. Más aún, si su corazón está lleno de la verdad, podrá transmitir esa libertad a otros. No juzgará ni condenará porque estará viviendo en la verdad. Más bien, alentará y fortalecerá a los demás para que vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Para ser llenos de la verdad, no basta con solo saber la palabra como teoría o conocimiento. La parte final de 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, señala: el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Sí, hermanos, el conocimiento por sí solo lo puede llevar a creerse importante. Sin embargo, es el amor lo que en verdad edifica. Por ejemplo, si un ciego toca la pata de un elefante, podrá creer que es una columna. Conocer la verdad como teoría es parecido al conocimiento del ciego. Es decir, en su arrogancia y altanería podrá creer que lo sabe todo. Pero en realidad sabrá muy poco.
Cuando alguien que comprende la verdad solo en teoría observa a otro hermano que da ciertas disposiciones y órdenes en la iglesia, podrá criticarlo pensando que ese hermano se cree importante. No obstante, no se dará cuenta que está yendo en contra de la palabra que dice que no debe juzgar ni condenar a los demás. Por otra parte, otros que sí obedecen la palabra entenderán a esa persona de acuerdo a su medida de fe. Podrán discernir lo correcto de lo incorrecto con la palabra. Y aún si ven a otros que actúan mal, los podrán entender, no justificar y aceptarlos con amor sin divulgar ni propagar sus errores o fallas. Como son conscientes de la gracia y compasión que Dios tuvo cuando ellos mismos andaban extraviados en sus pecados, tendrán asimismo compasión por los demás. Queridos hermanos, cuando la palabra entre en su corazón y hace nacer esa generosidad que da la libertad de la palabra, podrá claramente ver y evaluar toda circunstancia. Es decir, obtendrá entendimiento y discernimiento espirituales. Podremos entender esto más claramente si consideramos las circunstancias que enfrentó el Señor Jesús. Jesús enseñó y mostró en hechos prácticos el corazón de Dios. Le explicó al pueblo el corazón de Dios Padre a través de parábolas. Sanó a muchos de dolencias físicas y de heridas espirituales y restauró a los espíritus y almas quebrantadas. Hermano, usted también, en la medida en que tenga bondad en su corazón, podrá discernir con esa sabiduría que viene del cielo la verdad y así podrá sanar las heridas del alma de otros. Les voy a dar un ejemplo. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, podemos leer el pasaje de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Un día, menciona la Escritura, los judíos trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio y le preguntaron al Señor qué debían hacer con ella. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, debían apedrearla hasta morir. Sin embargo, si Jesús decía esto, los judíos le dirían que eso no era un acto de amor. Por otra parte, si Jesús les decía que debían perdonarla, lo hubieran condenado por no obedecer la ley que Dios le había dado a Moisés. Ellos, esto es, los maestros de la ley y los fariseos, intentaban tenderle una trampa al Señor para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir algo en el polvo de la tierra sin decir absolutamente nada. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Les pregunto, ¿creen ustedes que los judíos religiosos entendieron lo que el Señor quería decirles? No. Ellos decían y redecían que vivían conforme a la ley de Moisés. Y continúa el pasaje diciendo que el Señor luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. ¿Se imaginan, hermanos? El Señor estaba delante de ellos, pero esos legalistas hubieran apedreado a la mujer a pesar que el mismo Señor Jesús no lo hubiera hecho. En esta situación tan crítica, el Señor continuó escribiendo en el polvo. Lo que el Señor estaba escribiendo en el polvo eran los pecados que habían cometido todos esos falsos religiosos. Y cuando se percataron de ello, ninguno se atrevió a tirar la primera piedra. Escuche bien lo que dijo el Señor: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y prosigue el pasaje diciendo que Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo. Si alguien hubiera preguntado a esos judíos si habían pecado, hubieran mentido descaradamente afirmando que no tenían pecado alguno. No obstante, al ver que el Señor estaba escribiendo los pecados que cada uno había cometido, el remordimiento de conciencia que sentían no les dejó apedrear a la mujer. Y dice la Biblia que los acusadores se fueron retirando uno tras otro hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Y Juan capítulo 8, versículos 10 y 11 nos describe la siguiente escena. Y dice la Escritura: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban?
ni uno de ellos te condenó. Hermano, le pregunto, ¿acaso usted está libre de pecado para juzgar y condenar a alguien que ha pecado? Les digo algo, los que no pecan, nunca, escúchelo bien, nunca juzgarán a los demás. Los que están llenos de pecado son los que juzgan. Una pregunta, ¿cómo puede juzgar a otro como ladrón si usted mismo roba? ¿Cómo puede condenar a otro como adúltero si usted mismo está viviendo en adulterio? ¿O cómo puede juzgar a otros que pecan si usted mismo vive en pecado? Finaliza la cita. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. En otras palabras, ni aun el Señor juzgó a esta mujer. Esta mujer estaba no solo aterrorizada de miedo porque la iban a apedrear, sino también estaba avergonzada por su gravísimo pecado. Al final, dramáticamente se libró de la muerte. Con toda seguridad, debe haber recordado el resto de sus días la palabra que el Señor le dijo: vete y no peques más. ¿Qué tal sabiduría la de nuestro Señor? ¿Verdad? Le pregunto, ¿de dónde cree que viene esta clase de sabiduría? Viene de un corazón lleno de bondad, de amor espiritual, de la generosidad de un corazón verdaderamente limpio. Esta clase de sabiduría no la puede poseer alguien que tiene maldad en su corazón. Si Jesús no hubiera tenido esta clase de corazón lleno de la verdad, o si hubiera tenido una mínima intención de condenar a esa mujer, jamás podría haber dicho algo así. Si el Señor les hubiera dicho a los judíos que la perdonaran solo por compasión, se hubiera colocado en una situación difícil. Los religiosos hubieran dicho que había violado la ley y lo podrían igualmente haber apedreado. Sin embargo, como Jesús cumplió completamente la ley, sabía la intención y el propósito original de ella, y por eso tuvo esa sabiduría para salvar a esa mujer. Hermano, hermana, líder, no destruya a otra persona condenándola ni criticándola. Más bien, procure restaurar y consolar a esa alma. Si la puede perdonar, perdónela. Incluso si tiene que humillarse, hágalo. Esto es tener el corazón de Dios y del Señor. Si en verdad es miembro de esta iglesia, no dañará a otro hermano o hermana. Buscará la forma de recuperarlo. Incluso si alguien lo engaña y por eso pierde dinero, en vez de vengarse, perdónelo y así quizás esa alma pueda ser salva. Ahora bien, deberá examinar por qué ha sido engañado y podrá así perdonar. Piense tan solo en la inmensa misericordia que Dios ha tenido y tiene con usted. Hermano, si paga mal por mal, Dios no lo podrá bendecir. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, señala al respecto: pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Tal como menciona este versículo, lo que Dios en verdad desea es no tener que castigar al pecador, sino más bien guiarlo a un genuino arrepentimiento para que sea salvo. Hermano, el amor de Dios está implícito en todos sus mandamientos. No obstante, si Dios perdonara gratuitamente a todos los pecadores, el pecado se esparciría como la levadura y más almas irían camino del infierno. Esto no puede ni debe suceder. Por eso, Dios determinó que todo pecado debe ser castigado. Jesús, durante su ministerio en esta tierra, tenía un corazón lleno de la palabra de verdad y además conocía perfectamente el corazón y la voluntad de Dios. El Señor tenía la bondad suficiente para comprender el corazón del pecador y mostrarle compasión. Tenía igualmente la suficiente sabiduría para hacer que los demás entendieran la verdadera voluntad de Dios. Por ello, pudo con toda autoridad decir, en el caso de la mujer adúltera: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra.
no transgredió la ley, más bien hizo que los demás comprendieran la verdad. Hizo que el pecador se diera cuenta de su pecado. Otra cosa que debe entender es que Jesús no mencionó públicamente los pecados de los demás. Solo se limitó a escribirlos en la tierra. No lo hizo para no herir sus sentimientos. Si el Señor hubiera dicho a los que querían apedrear a la mujer que ellos también eran unos pecadores y adúlteros por haber cometido tal o cual pecado, eso hubiera herido directamente los sentimientos de los otros y no hubieran aceptado la enseñanza del Señor. Hermano, cuando Esteban les habló duramente a los religiosos que lo estaban enjuiciando, dice la Escritura que se enfurecieron tanto que lo apedrearon hasta matarlo. Nuestro Señor con sabiduría evitó que esta situación llegara a ese extremo. Hizo que los pecadores se dieran cuenta de su maldad sin herir sus sentimientos. No los hirió y al percatarse ellos de su maldad, pudieron retirarse del lugar sin apedrear a la mujer, redargüidos por su conciencia. El Señor tan solo los dejó leer los pecados de cada uno que había escrito en el polvo de la tierra para que se retiraran silenciosamente. Hermanos, a veces cuando alguien comenta las faltas de otro, el que las escucha podría, en un momento dado, avergonzar a esa otra persona sacándoselas en cara. ¿Acaso nunca les ha sucedido esto? Esto puede suceder en el tercer nivel de fe antes de llegar arriba de la roca de la fe. Los que ya han llegado arriba de la roca de la fe no harán esto. Sin embargo, hay quienes procuran avergonzar a otros y lo hacen comentando sus faltas con los demás. Por cierto, es algo malo comentar los errores de otros. No obstante, a pesar que alguien haya hecho algo malo, no es correcto ni educado sacárselo en cara. Esto es igual que pagar mal por mal, y hacerlo sería de alguna forma como juzgar y condenar. Además, si lo hace, esa otra persona le guardará resentimiento a pesar que lo que dice sea cierto. Si solo sabe la palabra como teoría y no la ha cultivado en su corazón, podrá fácilmente herir a los demás con ese conocimiento. Por ejemplo, si usted ve a otro hermano que está pasando por alguna prueba o está enfermo, podría juzgarlo diciendo que ya sabía que algo así le iba a suceder y que ese hermano debería examinar su corazón. En especial, podrá decirles eso a los que estén más cerca suyo o a sus propios familiares. Desde luego, si la otra persona tiene un buen corazón, aceptará su consejo con amor y corregirá su comportamiento. Ahora bien, si está atravesando por una situación difícil, es bueno que primero examine su vida. No obstante, en la mayoría de los casos, esa clase de exhortaciones no ayudará a los que se encuentran en problemas. Tal como Job reaccionó negativamente ante las imprecaciones de sus amigos, aquellos que están pasando por alguna prueba fácilmente reaccionarán con resentimiento a cualquier exhortación. Digamos que alguien de ustedes que ha llegado a un buen nivel espiritual se encuentra con Job y le habla como amigo. ¿Acaso buscaría herir sus sentimientos? Primero oraría para oír la voz del Espíritu Santo y recibir sabiduría y discernimiento del cielo a fin de guiar a Job a entender su situación y a que se arrepintiera y corrigiera su vida. Le preguntó, ¿acaso discutiría con Job? ¿Lo gritaría? Si lo hiciera, heriría sus sentimientos y provocaría su disgusto.
¿Se imaginan lo absurdo de esto? Por eso, discutir es inútil. No beneficia a ninguno. Solo hiere los sentimientos de otros. Hermano, deberá aprender a escuchar a los demás y así comprenderlos, entender su situación. Deberá esforzarse en hacerlo. Repito, si alguien que ha llegado al nivel del Espíritu conversara con Job, lo más probable es que hubiera tocado su corazón para llevarlo a reconocer la maldad que había en sus palabras. Hermano, cuando uno está molesto, no le será fácil reconocer su amargura o ira. Podrá ver la maldad de otros y escuchará solo sus insultos. Cuando la gente discute, unos dicen que están en lo correcto y que los demás están equivocados, que tal o cual persona les ha hecho tal o cual cosa y que por eso han reaccionado así. Entonces, la animadversión y antipatía se manifestarán y la discusión poco a poco se irá acalorando. Y así subirá de tono. ¿Saben por qué sucede esto? Porque se insultan mutuamente, pero no se dan cuenta de ello. Unos solo escuchan los insultos que les profieren, pero no se dan cuenta de las groserías que ellos mismos dicen. Hermano, si hay un efecto, es que debe haber una causa. El que ha originado el malentendido debería ser el primero en arrepentirse. El que ha insultado primero debería ser el primero en pedir perdón. Uno reacciona violentamente porque tiene mal carácter. Y el otro, involucrado, ha respondido a sus insultos con más insultos. Y el resultado es obvio. De esta manera jamás podrá solucionar un malentendido. Primero deberá hallar la causa del inconveniente. Hasta que no lo haga, mejor será que permanezca callado. Deberá procurar entender a la otra persona y, asimismo, tratar de conversar con ella en forma calmada. Entonces, ambos podrán encontrar el origen del desencuentro y solucionarlo. Cada uno se dará cuenta de su error y de su mala reacción. Comprenderán, asimismo, que ambos cometieron un error y que por eso la otra persona reaccionó mal. Entonces podrán disculparse y restablecer la relación. Hermano, si usted aconseja a otro hermano con buena intención y si esa persona se siente de alguna forma incómoda o molesta con usted, por favor, deberá examinar su actitud. No deberá limitarse a memorizar la palabra de Dios, sino deberá cultivarla en su corazón. Solo entonces podrá aceptar a los demás con generosidad y despojarse de todo resentimiento y antipatía hacia ellos. Los que tienen esta bondad en su corazón no herirán jamás a los demás. Incluso si alguien actúa con maldad hacia usted, no lo juzgará, ni condenará, ni maltratará a ese hermano o hermana. Lo considerará como un alma a quien deberá guiar a la senda correcta de la salvación. Si tiene esta clase de corazón, tendrá sabiduría para guiar y aconsejar a otros. Sí, hermanos, esta es la sabiduría que desciende del cielo y que Dios quiere que todos y cada uno de ustedes tengan, y que es pura, pacífica y bondadosa, y además dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Sí, hermano, debe ser bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Querido público,
Ser tolerante, sensato o tener buen juicio es mostrar un buen corazón que lleva buenos frutos en palabras y en hechos. Lo repito, ser tolerante y maduro en sus reacciones es mostrar buenos frutos en palabras y en hechos. Lo más importante es mostrar esos buenos frutos en hechos y en palabras. Sí, hermano, en acciones concretas. A esto se le llama buen juicio y tolerancia. Hermanos, si su corazón está lleno de bondad, sus palabras y sus hechos serán buenos, serán correctos y así podrá vivir una buena, recta y correcta vida cristiana. Ahora bien, ser bondadoso no solo se limita a ser gentil y amable. La bondad espiritual va más allá de ese plano externo. Tiene que ver con la autoridad que Dios le da para echar fuera a las tinieblas. En el plano espiritual, no pecar le da autoridad y poder. Hermano, incluso los niños, si han cultivado un corazón santificado, podrán echar fuera las tinieblas. Por eso, si es tolerante, prudente y tiene buen juicio, podrá ayudar a otros a discernir espiritualmente sus problemas, traumas y frustraciones y a tener dominio propio sobre sus emociones y carácter. Si los copastores, consejeras y líderes tuvieran prudencia, buen juicio al aconsejar a los miembros de la congregación, la autoridad de sus palabras sería diferente. Incluso a los que tienen una mente carnal o escéptica para creer, los podrán ayudar a derribar esa atadura de pensamiento. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el capítulo 12 del Evangelio de Lucas nos narra un pasaje bastante interesante. Preste atención. Alguien se acercó a Jesús y le pidió que dividiera en forma equitativa la herencia de su padre con su hermano. En este contexto, Jesús le respondió que él no era juez para decidir esas cosas. Más bien, en el versículo 15, Jesús nos dejó una instrucción mucho más importante. Y dice el Señor en este verso: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Hermanos, a menos que esa persona se despojara de la avaricia, permanentemente tendría conflictos con su hermano. Y no solo eso, sino que, además, Dios no lo podría bendecir en tanto tuviera avaricia. Los que en verdad aman a Dios no tendrán avaricia, ni tampoco serán egoístas. Ya habrán desechado todo eso de su corazón. Por eso, Dios los podrá bendecir. Hermano, si no se despoja de la avaricia y del egoísmo, estos deseos carnales crecerán si Dios lo bendice. Tal vez crea que no será así, pero de hecho lo será. Su avaricia y codicia crecerán. Si tiene algo, querrá tener algo más. Y si tiene algo más, deseará tener mucho más. Y así su avaricia crecerá más y más. Y al final, pecará. No obstante, si llega al nivel del espíritu, tanto la codicia como la avaricia y el egoísmo saldrán de su corazón porque no tendrá maldad alguna en su interior. Entonces, Dios lo podrá bendecir. Estará preparado para recibir esa bendición de Dios. Dios lo guiará en sus planes y decisiones. Tal como está escrito en el libro de los Proverbios, Dios lo bendecirá y esa bendición jamás le causará tristeza. Si se deja guiar por Dios, no cometerá equivocaciones. Dios lo hará prosperar en todo. Solo si se despoja de toda avaricia, Dios lo podrá bendecir como quiere. Por eso, Jesús le enseñó a esa persona la forma o el camino para recibir la verdadera bendición. Hermano, para arrancar un árbol, no solo requerirá podar las ramas y cortar el tronco. No, necesitará extraer y arrancar la raíz. Perderá tiempo si se limita
a cortar las ramas. Deberá enfocarse en la raíz. Sí, hermano, deberá cavar profundo y arrancar con fuerza esa raíz. Y si es necesario, deberá cavar más profundo. Y así, arrancar de cuajo esa raíz. De otra manera, perderá tiempo arrancando las ramas. Sí, hermano, deberá hacer eso. Les digo algo. Si refleja su corazón en el espejo de la palabra de Dios, entonces podrá identificar la raíz del problema. Si su corazón se llena de amabilidad, prudencia, tolerancia y buen juicio, podrá no solo resolver sus problemas, sino igualmente solucionar los problemas de los demás. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes puedan recibir esta clase de sabiduría que viene del cielo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.